Bienvenidos a una aproximación de video tutorial del tema redes neuronales por Barrueta Oliver, Rincón Joan. El contenido de este video es tratar de comprender el marco teórico de lo que es una red neuronal artificial. Los puntos a tratar serán: ¿qué es una red neuronal biológica? ¿Qué es una red neuronal artificial? Situación de las redes neuronales en el campo de la inteligencia artificial, componentes de un modelo de red neuronal artificial. Ahora, sin entrar a temas profundos de lo que es una neurona, vamos a tratar de dar una idea muy general. Neurona es una célula alargada especializada en conducir impulsos nerviosos. Una neurona está formada por el axón, que va a permitir la salida de esos impulsos nerviosos, esto a su vez está conectado a las dendritas, entradas de otras neuronas a través de uniones llamadas sinapsis. La eficacia de esta sinapsis es modificable durante el proceso de aprendizaje de la red. Podríamos decir entonces que una neurona es una célula viva y como tal contiene los mismos elementos que forman parte de toda célula biológica. Además, contiene elementos característicos que la diferencian. Se puede decir entonces que una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico de 5 a 10 micras, del que sale una rama principal llamada axón y varias ramas más cortas llamadas dendritas. A su vez, el axón puede producir unas ramas en torno a su punto de arranque y con frecuencia se ramifican exactamente cerca de sus extremos, como indicamos acá, denominadas botones sinápticos. Una neurona se diferencia de otras células es por su capacidad de comunicarse. Ahora, en términos general, podríamos decir que el cuerpo celular las combina e integran y emiten señales de salida. El axón transporta esas señales a los terminales axónicos, que se encargan de distribuir información a un nuevo conjunto de neuronas. El cuerpo humano, en sí tiene el orden de 10 elevado a la 15 conexiones. Ahora, una red neuronal artificial es la simulación de cómo funciona una red neuronal biológica. Los autores establecen diferentes definiciones, tales como: es una nueva forma de computación inspirada en modelos biológicos. Otro autor dice que es un sistema de cómputo hecho por un gran número de elementos simples, elementos de proceso muy interconectados, las cuales procesan información por medio de su estado dinámico como respuesta a las entradas extremas. Otro autor señala que las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples y con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico. Para nosotros, la definición más concreta es un proceso matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles, y estos modelos son los que intentan reproducir el comportamiento del cerebro humano.
Las redes neuronales artificiales, como las biológicas, presentan determinadas ventajas. La primera ventaja que podríamos comentar es el aprendizaje adaptativo, es decir, la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o en una experiencia inicial. Tienen la capacidad de autoorganización. Una red neuronal puede crear su propia organización o representaciones de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. Tienen tolerancia a fallos, es decir, la destrucción parcial de una red conduce a una degradación de sus estructuras. Sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener incluso sufriendo un gran daño. Operan en tiempo real. Los computadores neuronales pueden ser realizados en paralelo y se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta capacidad. Tienen una fácil inserción dentro de las tecnologías existentes. Se pueden obtener chips especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello facilitará la integración modular de los sistemas existentes. La situación de las redes neuronales en el campo de la inteligencia artificial. Dentro de lo que se entiende por inteligencia artificial, una de las ramas más prometedoras es la que corresponde a las denominadas redes de autoproceso, entendidas como aquella formada por nodos en los que hay elementos procesadores de información de cuyas interacciones locales depende el comportamiento del conjunto del sistema. Dentro de ellas tenemos lo que son los procesamientos numéricos, que reciben directamente la señal de entrada desde el exterior y operan sobre ellas. Esta rama se divide en dos, constituidos por lo que son los sistemas asociativos y los sistemas distributivos. Ahora, tenemos lo que son también los procesamientos simbólicos. Estas redes están constituidas por conceptos y por reglas sintácticas. Ambas forman las denominadas bases del conocimiento. La simulación de estas redes es casi exclusivamente de software. Las redes neuronales entonces estarían incluidas dentro de lo que son los sistemas distribuidos, que son aquellos donde los nodos se realizan de forma global bajo unas reglas de composición. Los componentes de un modelo de red neuronal artificial estarían formados por los tipos de unidades de proceso o neuronas, el estado de activación, la función de salida y activación, la conexión con otras neuronas, los conceptos de aprendizaje de una red neuronal. Las unidades de proceso en la neurona artificial. Si se tienen n unidades llamadas neuronas, podemos ordenarlas arbitrariamente y designar la jésima unidad como 1 sub j. Esto quiere decir que es necesario establecer cualquier sistema que se esté modelando 3 tipos de unidades. Entre ellas tenemos las unidades de entrada, las unidades de salida y las unidades ocultas. Las unidades de entrada reciben las señales desde el entorno. Estas entradas, que son a la vez entradas a la red, pueden ser señales provenientes de sensores o de otros sectores del sistema. Las unidades de salida envían la señal fuera del sistema, es decir, la salida de la red. Estas señales
pueden controlar directamente potencias u otros sistemas. Las unidades ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del sistema, es decir, no tienen contacto con el exterior. Se conoce como capa o nivel a un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de la misma fuente, que pueden ser otra capa de neuronas, y cuyas salidas se dirigen al mismo destino, que puede ser otra capa de neuronas. El Como decía anteriormente, si se tienen n unidades, n neuronas, podemos ordenarla arbitrariamente y designar la jésima unidad como U sub j. Ahora, su trabajo es simple y único y consiste en recibir las entradas de las células vecinas y calcular un valor de salida, el cual es enviado a todas las células restantes. Entonces, U sub j recibe las entradas de las células vecinas y calcula un valor de salida, el cual envía a todas las células restantes. El estado de activación. El estado de activación se especifica en un vector de n números reales llamado A sub t, que representa el estado de activación del conjunto de unidades de procesamiento, es decir, por cada una de las entradas que tenemos. Hay dos posibles estados, de reposo y excitado, a los cuales se le asigna un valor. Estos valores pueden ser continuos o discretos, como también pueden ser limitados e ilimitados. Si son discretos, suelen tomar valores binarios. Un estado activado toma el valor de 1, mientras que pasivo toma un valor de 0. Si son continuos, en estado activado toma un valor entre 0 y 1 y pasivo entre 1 y menos 1. Todas las neuronas que componen la red se hallan en cierto estado. Es necesario saber qué criterios o reglas siguen las neuronas para alcanzar tales estados de activación. En principio, esto va a depender de dos factores. Por un lado, puesto que las propiedades macroscópicas de las redes neuronales no son producto de actuación de elementos individuales, sino del conjunto como un todo, es necesario tener la idea del mecanismo de interacción entre las neuronas. El estado de activación estará fuertemente influenciado por tales interacciones, ya que el efecto que producirá una neurona sobre otra será proporcional a la fuerza, peso o magnitud de la conexión entre ambas. Por otro lado, la señal que envía cada una de las neuronas a sus vecinas dependerá de su propio estado de activación. La función de salida. Entre las unidades o neuronas que forman una red neuronal artificial existe un conjunto de conexiones que unen unas con otras. Cada unidad transmite señales a aquellas que están conectadas con su salida. Para U sub j hay una función de salida f sub i que toma los valores del vector que nombramos anteriormente, que transforma el estado actual de activación del valor que está dentro del vector en una función de salida llamada y sub t. El vector que contiene las salidas de todas las neuronas en un instante t es y sub t y va a ser igual cada elemento a la función de salida dado las posiciones que tienen los elementos dentro del vector. Ahora, existen cuatro funciones de transferencia típica que determinamos distintos tipos de neuronas: la función escalón, la función lineal mixta, la función sigmoidal y la función gaussiana. Funciones de transferencia, lo que estábamos comentando anteriormente. Primero, la función escalón.
La activación de una neurona es considerada que es binaria, es decir, cuando la suma de las entradas es mayor o igual que el umbral de las neuronas. La activación es 1, si es menor es 0 o menos 1. Tenemos la función lineal mixta. La función lineal responde a la expresión f de x igual a x, comúnmente llamada también función idéntica. En las neuronas con función mixta, si la suma de las señales de entrada es menor que un límite inferior, la activación se define como 0 menos 1. Si dicha suma es mayor o igual que el límite superior, entonces la activación es 1. Si la suma es mayor o igual que el límite superior, entonces la activación es 1. Y si la suma de las entradas está comprendida entre ambos límites, la activación se define como una función lineal de la suma de las señales de entrada. La función continua, sinusoidal o arco tangente es una función definida simplemente en un intervalo de valores de entrada con un incremento monotónico y que tenga ambos límites superiores e inferiores. Ahora, ¿cómo es la conexión entre las neuronas? Las conexiones que unen a las neuronas que forman una red neuronal artificial tienen asociado un peso, que es el que hace que la red adquiera conocimiento. Consideremos y el valor de salida de una neurona I en un tiempo t dado. La neurona recibe un conjunto de señales que dan información sobre el estado de activación de todas las neuronas con que está conectada. El efecto de cada señal es adaptativo, es decir, las entradas netas que recibe una neurona es la suma de los productos de cada señal individual por el valor de la sinapsis que conecta ambas neuronas. W es un conjunto de elementos positivos, negativos o nulos. La función o regla de activación. Así como es necesaria una regla que combine las entradas a una neurona con los pesos de las conexiones, también se requiere una regla que combine las entradas con el estado actual de la neurona para producir un nuevo estado de activación. El estado de activación de una unidad depende de la función activación, que no es otra cosa que una función matemática utilizada para calcular el siguiente estado de activación. Dicha función calcula la nueva actividad de la unidad o neurona a partir de el anterior estado de activación de la unidad, aunque esta cantidad no siempre se tiene en cuenta, todas las entradas que recibe dicha unidad de las otras unidades y los pesos de las conexiones que la unidad en cuestión tiene con las unidades que recibe las entradas. Entre las reglas de aprendizaje, dentro de las redes neuronales artificiales, se dice que la red aprende cuando es capaz de ofrecer ante un determinado patrón de entradas el correspondiente patrón de salida. Esta capacidad para emparejar adecuadamente los vectores de entrada y los vectores de salida lo consigue la red mediante las modificaciones de los patrones de interconexión. Las redes neuronales biológicas realizan estas modificaciones mediante al menos los siguientes procedimientos: el desarrollo de una nueva conexión, la pérdida de las conexiones existentes, la modificación de la fuerza de las conexiones que ya existen. Las reglas de aprendizaje no son otras cosas, entonces, como procedimientos para cambiar los pesos sinápticos o los pesos de las conexiones. En la vida de la red se suelen distinguir dos periodos o fases. Durante la fase de aprendizaje se la entrena para que modifique sus pesos sinápticos hasta que su respuesta ante los patrones de entrada sean correctos. En la fase de funcionamiento real o fase de ejecución, la red ya es operativa y sus pesos sinápticos no volverán a ser modificados. La red ya se puede utilizar en las tareas para que ha sido diseñada. Existen varios modelos de aprendizaje, siendo los principales el supervisado, el no supervisado y el reforzado. Un aprendizaje supervisado lo definen como el modelo donde existe un agente externo que controla el proceso de aprendizaje de la red. Dentro del aprendizaje no supervisado, en este tipo de aprendizaje no existe dichos agentes externos que vayan modificando los pesos sinápticos.
En función de la corrección de salida de la red no compara sus respuestas efectivas con la salida correcta, puesto que no se le especifica cuál ha de ser de la dicha salida correcta. Con este aprendizaje se busca que la red se autoorganice y encuentre por sí misma características, regularidades, correlaciones o características o categorías, en los datos de entrada. El aprendizaje reforzado es una variante del aprendizaje supervisado, pues también utiliza un supervisor que examina las salidas del sistema. Sin embargo, en el aprendizaje reforzado no se dispone de salidas deseadas, precisas, por lo que no es posible computar el error para cada una de las unidades de salida. El supervisor valora el comportamiento global de la red mediante un criterio y en función de él modifica los pesos mediante un mecanismo de probabilidades. Ahora, las redes neuronales tienen sus topologías. La topología o arquitectura de las redes neuronales consiste en la organización y disposición de las neuronas en red, formando capas o agrupaciones de neuronas. En este sentido, los parámetros fundamentales son el número de capas, el número de neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexión entre las neuronas. Según el tipo de conexión se puede clasificar como de propagación hacia adelante o hacia atrás. En las redes feed-forward o de propagación hacia adelante, todas las señales neuronales se propagan hacia adelante a través de la capa de la red. No existen conexiones hacia atrás ni tampoco autorrecurrente. En estas redes ninguna salida de las neuronas y entrada de neuronas del mismo nivel o niveles precedentes. Cuando la salida puede ser conectada como entradas de neuronas de niveles previos o del mismo nivel, incluyéndose ellas mismas, las redes de propagación hacia atrás. De acuerdo con el número de capas, las redes neuronales se clasifican como monocapa y multicapa. Ahora, hay diversos modelos o algoritmos para las redes neuronales. El más sencillo es el perceptrón simple, que fue creado en 1958 por el psicólogo Frank Rosenblatt. Desarrolló un modelo simple de neurona en el modelo de McCulloch y Pitt, y es una regla de aprendizaje basada en la corrección de errores. Las neuronas de entrada son discretas y la función de activación de las neuronas de la capa de salida es de tipo escalón. Dispositivos entrenables determinan automáticamente los pesos sinápticos que clasifican un conjunto de patrones etiquetados. Arquitectura izquierda y función de transferencia derecha de un perceptrón simple. ¿Qué características tiene el modelo? El proceso de aprendizaje interactivo tiene una configuración sináptica inicial con los pesos pequeños aleatorios. Se presentan los patrones una y otra vez con el objeto que los pesos se ajusten interactivamente según la regla de perceptrón. Rosenblatt demostró que si la función a representar, ¿qué pasó aquí? Disculpen. Rosenblatt demostró que si la función a representar es linealmente separable, el algoritmo anterior siempre converge en un tiempo finito y con independencia de los pesos de partida. Si la función a representar no es linealmente separable, el proceso de entrenamiento oscilará. El algoritmo para cuando consigue clasificar correctamente todos los ejemplos. La importancia radica en el hecho de que su carácter entrenable, ya que el algoritmo introducido por Rosenblatt permite que el perceptrón simple determine automáticamente los pesos sinápticos que clasifican un conjunto de patrones. A continuación lo dejo con el compañero para los ejemplos.